Yo creo que el fujimorismo y Renovación Popular son los dos aliados naturales. Estamos en compañía de Lourdes Flores Nano. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas Encantada, noches. buenas noches. Estábamos comentando el tema de las presidencias, o de la presidencia, en este caso del Senado. Y tú que has sido congresista más de una vez, ¿qué crees que va a pasar o qué te gustaría que pase o qué sería lo peor que podría pasar? Muy bien. Yo creo que lo sensato es que los votos que hay en el Congreso, ninguno tiene votos solo para tomar una decisión, se junten los más afines para poder lograr algo sensato. En principio, el pacto que yo considero sensato y lógico, que daría 30 votos en el Senado, es el pacto entre el fujimorismo y Renovación. A ese encuentro le falta un voto. Sí. Ese voto, me parece que en cualquier negociación sensata tiene que salir de buscar, como se ha mencionado, te hago una precisión, si yo no entiendo mal, Nora Bonifaz está en buen gobierno. Está en buen gobierno. Okay. Bueno, más de izquierda todavía. Jenny Testino, en fin, no conozco a todas las personas, pero estoy segura que puede haber un voto para completar los 31 necesarios y conseguir la presidencia de la Cámara de Senadores. He escuchado hace un instante alguna duda, pero yo no tenía duda que Fuerza Popular iba a plantear con todo derecho, además, estas teorías de Nieto y otros, en el sentido que hay que ceder la presidencia, no tiene pero ningún asidero. Él ha dicho no solamente ceder la presidencia, sino que el las dos cámaras no debe estar en las mesas. Pues eso es una locura. Lo conversaremos ahora más detalle. Pero para cerrar tu pregunta, entonces yo creo que en el Senado hay todas las posibilidades que en torno a una fórmula que tiene 30 votos de inicio consigan uno más. Obviamente el fujimorismo tendrá que ceder para que a su vez tenga los 12 votos de Renovación. Yo había entendido que eso era un entendimiento para ver la posibilidad que Renovación tomara la presidencia de la Cámara. Un entendimiento de ese tipo me parece absolutamente lógico, sensato. Aún ahí les faltan votos, o sea que tienen que seguir moviendo y tener muñeca. Bueno, eso será pues lo que tendrán que estar haciendo en este momento los voceros de las fuerzas más relevantes. Pero el primer entendimiento lógico es entre fuerzas afines que suman una cantidad de votos a las que hay que complementar. Esa teoría de que habiendo ganado la Fuerza Popular no tiene que tener ninguna presencia, a mí me parece que no tiene ninguna lógica. Yo no digo que en un determinado momento no pueda haber un pacto político en que el partido de gobierno no esté en la presidencia de la Cámara. Eso también es perfectamente válido. Pero en estas circunstancias en que hay un pequeño esfuerzo político para lograr votos, me parece que es de todo sentido común que eso ocurra. Todo lo demás me parecería contra natura. Lo que tú dices, ¿cuál sería la peor circunstancia? Es que se arranque con tanta debilidad que no se tenga siquiera la capacidad de poder conseguir un voto más en el Senado y un puñado de votos más en diputados. Muñeca. Ahora, acabamos de asistir ayer nomás a el levantamiento de la prisión o del pedido de prisión preventiva para Cerrón, que se siente nuevamente muy empoderado y que evidentemente va a tener un papel en la política, ahora que ya no, iba a decir ahora que nadie lo persigue, pero nunca lo persiguieron. Claro. O sea que, en todo caso, la posibilidad de que él coloque alguna ficha suya es real. Mira, creo que ayer estuvo Fernán Altuve contigo y me pareció muy sensato lo que dijo, en el sentido que no sabemos, yo por lo menos no tengo claro, dentro de ese bloque que es Juntos por el Perú, donde creo que Sánchez no tiene liderazgo claramente, tú tienes probablemente serronistas. Él llegaba incluso a decir, y no le falta, como no conozco a los personajes, tiene maña, entonces no sería raro que haya puesto gente más o menos cercana que no le tiene antipatía. Y no solamente ahí, ¿no? No solamente, sino en otros grupos. Definitivamente en ese grupo hay castillistas, ¿no? Y hay antauristas. Entonces, yo creo que el que menos peso tiene ahí es Sánchez. Pero Cerrón, sí, va a ser un actor político. Yo creo que finalmente el Tribunal Constitucional está haciendo una tarea de corrección en ese y en muchos otros casos. Era el momento, no era el momento, la circunstancia, pero el Tribunal Constitucional va a tener que jugar en los próximos meses todavía más una tarea de deshacer las barbaridades que se han hecho. No conozco al detalle este caso específico, salvo el concepto general que se ha hecho de la prisión preventiva con el que coincido, pero en general en el Perú vamos a tener que desandar en una serie de cosas y el TC va a cumplir ese rol. Pero volviendo al papel político, no tengo duda que Cerrón se va a sentir un actor político. ¿Qué fuerza real tiene? Votos no ha tenido. Ese pretexto que yo estaba planeando. Puesto 21. ¿No? Puesto 21 yo. Por eso. Votos no ha tenido. Pero lo que puede tener es algunos afil. En este momento hay que estar muy atentos a quiénes son los que mueven esos grupos políticos que no parecen tan cohesionados. Uno de sus más obvios alfiles es Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, que más se pareciera al defensor de Cerrón, ¿no? Porque cada vez que se toca ese tema, él se desangra defendiendo. Vamos a escucharlo salir de las catacumbas porque ha estado perdido, ¿no? Él que es tan figuretti, curiosamente se dio una especie de cura de silencio. No sé si no se quería meter en el tema del indulto o qué, pero ha estado bien calladito. Ahora que salió Cerrón, ha vuelto a las cámaras. Escuchemos. A ver, primero quisiera saber si estás de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, que creo que desde la libertad de Urresti ya estaba, digamos,
dando sentencias algo polémicas. ¿Estás de acuerdo con que se haya levantado la prisión preventiva para Cerrón? Te contesto pronto, pero me quedo con una idea fuerza que no quiero dejarla. Si tus preguntas anteriores en relación a la posibilidad de que Cerrón tuviera influencia era suponer o preguntarse si el fujimorismo haría una mesa directiva equivalente a aquella que ha conducido este Congreso, en mi concepto, no. Ni tiene necesidad de hacerlo, ni creo que lo vaya a hacer. Yo creo que el fujimorismo y Renovación Popular son los dos aliados naturales. Si alguien más completa... Yo he participado en los años 90 en la elaboración de la mesa directiva que llevó a Roberto Ramírez del Villar a la presidencia. Y le llamamos el tercer mundo. Su vicepresidente fue Barrera Bazán. Porque la realidad, que era como el UNIR, de la Izquierda Unida. ¿Qué le llamaban el tercer mundo? Porque a un lado estaba en esa época el aprismo y el fujimorismo. Y al otro lado el tercer mundo, todos los demás. Ah, ok. ¿No? Pero lo que te quiero decir es que esos pactos se dan en el Congreso y no son ningún pecado. Pero creo que el fujimorismo no tiene necesidad de hacerlo ahora. De compartir una mesa con el cerronismo. Necesita un voto más en el Senado. Es mucho más sensato pensar en una Jenny Testino, en Nora Bonifaz y otros personajes que pueden haber ahí. Hay que mirar bien la lista. Alguien más tiene que haber, pero ¿no? es que eso es hacer política. Sí, claro. A ver, yo ya estoy lejos de mis años parlamentarios, pero ese es el arte. Ni siquiera es el arte, es el ABC de la política. Consensos, claro. Tú tienes que conseguir 31 votos. Busca pues uno, ¿no? Y al otro la fin. Pero lo pueden conseguir los otros. Bueno, es que serían bien 11 si no lo logran. O sea, tienes 30 y te falta uno. Bueno, no deje que te coma tu Cerelac. Pues los otros también tienen 30 y le falta de uno. Bueno, entonces hay que ser es un partido bien reñido, ¿no? Es un partido reñido, pero yo creo que con un poquito de habilidad es el gobierno que se inicia, hay gente sensata, también esa mesa directiva puede ser atractiva. Quizás hemos mencionado 2 damas. A mí me parece que las 2 serían vicepresidentas de lujo. Nunca las hemos mencionado tanto en un solo, ¿no? un solo programa. Por ejemplo, Jenny Testino a mí me parece que es una persona... A ver, Jenny va con obras, ¿no? Creo que sí. Pero Jenny Testino, pues yo no la veo sentada con el castillismo, ¿no? Me decepcionaría, ¿no? Yo creo que ella está en obras ahora. Creo que hasta le he leído alguna declaración sensata en el sentido de dónde debe ir el país. Bueno, ese es el tipo de personas que hay que buscar. De repente hay algún joven senador que puede jugar algún rol nuevo. En fin, es una tribuna también de lanzamiento para cuánta gente que por primera vez ha cruzado la Plaza Bolívar. Tu pregunta. Mira, yo te diría que en líneas generales estoy de acuerdo con la sentencia del TC de Cerrón, ¿ya? Porque aborda... El problema de Cerrón tiene 2 lados. Quizás lo sensato en su momento fue no darle la prisión preventiva. Y esta sentencia en lo que pone énfasis son los abusos de la prisión preventiva. Esa parte me gusta de la sentencia porque había que cortar esta práctica tan perniciosa que ha tenido el Poder Judicial en estos años de abusar de la prisión preventiva. El gran drama de Cerrón es que habiendo tenido una prisión preventiva, ha sido un hazmerreír. Entonces, claro, lo que todos dicen es, bueno, es que se dictó una medida y eso no se cumplió y eso es muy malo. Y el Tribunal Constitucional hoy día pasa por agua tibia eso. Pero como te dije hace un instante contestando tu pregunta, yo creo que todavía vamos a ver varias sentencias, probablemente siempre cuestionables de alguna medida, pero alguien tiene que deshacer las barbaridades que se han hecho en ese tiempo. Y ese alguien es el Tribunal Constitucional. No sería lo deseable sería que la Corte Suprema hubiera resuelto estos problemas para que todo se quede en el Poder Judicial. Pero como ha habido una cierta connivencia, un cierto apapachamiento a las decisiones irregulares, bueno, hay que esperar que el TC haga su tarea, que la haga prudentemente. Como lo que acabas de decir también hace un ratito en relación a estas leyes que son grises, estas leyes que favorecen un juzgamiento de los militares y policías en el foro militar. Tú has dado en el clavo. El kit del asunto va a estar en definir qué cosa es delito de función. Claro. Porque, claro, si alguien roba está clarísimo que va a ir al foro ordinario. El problema es cuando usa el arma. Entonces, la pregunta en cada circunstancia va a ser, ¿y estuvo ejerciendo la función? Y ahí haré también una reflexión. Mientras escuchaba la estaba pensando. Mira, yo fui crítica en los 90, obviamente estábamos clarísimos en la reforma económica y estábamos clarísimos que había que recuperar el orden en el Perú. Pero hace 30 años, con 30 años menos, en defensa del sistema democrático, nosotros fuimos muy críticos de todas las leyes que fortalecieron un proyecto autoritario. Si yo miro ya con la distancia de 30 años, digo, algunas de esas leyes quizás no debió ponerme, porque era un momento en que había que enfrentar un mal muy grave como era el terrorismo. Hoy hay que enfrentar el tema del crimen organizado. Pero claro, hay que encontrar el equilibrio. Tú has dicho 2 cosas muy sensatas, el justo medio, la definición de delito de función. Por ejemplo, tal vez hay que pensar en cómo deben ser las salas de la justicia militar. Ciertamente no pueden ser militares en actividad, tendrían que ser retirados, tendrían que tener una formación jurídica, tendrían que quedarse algunos parámetros para ver qué cosa es delito de función y qué cosa no es delito de función. En el ámbito civil, la justicia ordinaria, tenemos que pensar en jueces más protegidos, que tienen que enfrentar al sicareto. Lo que ha pasado ayer en el centro de Lima es impresionante, eso no puede ocurrir. Entonces, es que nos ha retrotraído a la época del terrorismo. Exacto, Beto. Y entonces, amigos, necesitamos con serenidad. A mí me gustó la fórmula.
respecto a las famosas leyes pro crimen, que tampoco hay que generalizar. Hay cosas que están bien en esas leyes, probablemente hay excesos, pero hay cosas que están bien. Una extinción de dominio no puede darse a priori sin que haya un juzgamiento. La colaboración eficaz no puede tener 20 versiones. O sea, hay cosas que están mal. Hay cosas que hay que deshacer, pero eso tiene que hacerse técnicamente, seriamente, no populistamente y no irresponsablemente. Pero que tenemos que tener una legislación distinta, con un sistema judicial más fortalecido para enfrentar el crimen organizado, yo creo que esa es la etapa que viene y esas son las papas calientes que dicen que van a sesionar desde el 29 de julio, me parece muy bien. Esas son las decisiones que hay que tomar. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha dicho que cuando un policía delinca y sea parte de una mafia o de una banda de extorsionadores, evidentemente será juzgado por la justicia ordinaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso terrible, desgarrador de este niño horrible en Huacho? El policía está usando su arma de reglamento para repeler de manera desproporcionada la agresión de un mototaxista desarmado. Y entonces, ese policía no debería tener la formación, el sentido común, la sensatez de darse cuenta que en ese entorno, con una madre y un niño, no puede sacar un arma para pelearse con un achorado. No puede. Totalmente. A ver, mira, el tema es muy complicado porque, con todo respeto a la institución, a la que respeto muchísimo, la policía necesita una reforma de fondo. A gritos. A gritos. Entonces, tenemos policías que no están suficientemente preparados. En algún momento se quiso acelerar la carrera policial y entonces fue un desastre. Escuelitas de 6 meses. Sí, claro, parecían escolares. En eso Quiabra tenía razón cuando la campaña decía, en lugar de tener no sé cuántas 28 escuelas, tengamos 4 buenas, o 5 o 6, pero buenas en que se forme. Nos va a tomar un tiempo. Ese es un primer problema. Luego tenemos un problema de corrupción. Entonces, es una institución a la que va a haber que meterle fuerza. Yo entiendo la lógica de la medida. También lo has dicho hace un instante. No le podemos pedir a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales defiéndanos si después los tiramos, ¿no es cierto? Entonces, mira, a mí hasta podrías entender la posibilidad que el fuero militar, yo sé que algunos penalistas muy garantistas cuestionan lo que estoy diciendo. Pasa que estoy pensando en la lógica de un Estado que va a tener que legislar y va a tener que organizarse para enfrentar al crimen organizado con armas que no son las que tenemos hoy día. Pero no hay que cometer excesos, hay que ser muy cuidadosos. Cuando se legisla en ese sentido, ese límite es un límite muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo creo que si el fuero militar y policial fuera el que finalmente fuera competente, porque además hay una contienda, va a terminar ahí, habría que pensar quiénes deben ser los jueces que van a jugar estos casos. Entonces, un caso como el que tú estás diciendo, ahí hay que analizar. ¿Fue un asesinato? ¿Fue un homicidio o no fue un homicidio? Culposo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, podía haber estado en la función. Ok, va al fuero militar. Pero realizó los actos consecuentes con su función policial militar. En mi concepto, no. Ese caso que has puesto hace un instante es ahí, mira la pantalla. Ahí están las imágenes. Son horrendas. Pobre familia. Y soy consciente que no tenemos la policía mejor dotada y tenemos este riesgo, es verdad. Entonces, el momento del Perú en esa materia es complicado porque hay que encontrar un equilibrio para enfrentar un crimen organizado que nos está dominando. Esta escena es horrorosa. Y es horrible, es imperdonable, es inaceptable la extorsión. O sea, la muerte ayer, el asesinato ayer por extorsión a una familia en el centro de Lima. O sea, una familia con 5 niños. Por supuesto. Entonces, este fenómeno no puede ser, por supuesto, ganado con pañuelazos. Necesitamos orden, necesitamos un sistema judicial reformado, necesitamos leyes que probablemente en su adecuación pueden tener... Es un paquete legislativo, van a pedir facultades legales, me parece muy bien. Tienen que poner a las mejores mentes para encontrar el equilibrio. Yo tampoco creo que la emulación a Bukele... Hay que construir cárceles, por supuesto, pero tampoco se trata que la gente aparezca con las manos sobre la nuca. Tú eres un experto en temas carcelarios, yo no lo soy, pero o sea, no es el populismo lo que va a ganar, es la seriedad de propuestas nuevas. ¿Van a ser fuertes? Sí, yo creo que necesitamos un Estado que va a tener que ser duro, pero hay que encontrar ese equilibrio porque tampoco podemos pasar a un Estado autoritario o al riesgo de nuestras propias vidas, es que somos ciudadanos honestos que caminamos por la calle y que podemos vernos amenazados. Súmale a eso algo que está comenzando a darse en el debate municipal y no está mal, pensar cómo fortalecemos el rol del serenazgo. Entonces imaginemos que, así como la policía privada decimos el serenazgo también debe tener armas, eso también hay que mirarlo muy bien, porque... Eso lo ha pedido hoy Rafael López Aliaga. Sí, no, y nosotros en el partido estamos también un poco en esa línea porque pensamos que si la policía privada puede estar dotada de armas, ¿por qué no serenos que tienen que ser bien preparados? O sea, el tema de la preparación para quien porta un arma es muy importante. Miren, yo nunca en mi vida he querido tener un arma. Porque lo ha dicho creo que el general hace un ratito. Si tú tienes un arma, la vas a usar. La vas a usar. Entonces, es más, si tienes un arma tienes que estar dispuesto a matar. Es que lógico, o sea... Porque para eso tienes el arma. Así es. Entonces eso necesita una preparación psicológica personal. Pero volviendo al tema macro, si queremos enfrentar el crimen organizado que hoy tenemos, la legislación actual va a tener que ser modificada. Y van a ser materias controvertidas. Y eso tiene que tener un sistema de justicia
diferente. Por supuesto, parto de la premisa que saldremos de toda esta barbaridad que hemos vivido de una fiscalía enfrentada, de irresponsabilidad. Ese es el tema en materia de seguridad más candente y no es tarea fácil. Me tengo que ir a la pausa, pero vamos a seguir conversando luego de los mensajes. Vamos ahora a ver el informe que ha preparado Carlos Navea sobre el perfil del personaje de la semana, Vladimir Cerrón. Adelante. 949 días en clandestinidad, casi 3 años mofándose de la justicia. Vladimir Cerrón no ha sido declarado inocente. Los graves cargos que enfrenta, entre ellos corrupción, siguen siendo investigados. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es absolverlo ni cerrar sus procesos. Lo que ha hecho, de manera sorprendente, es tumbar la prisión preventiva que pesaba en su contra. Esa prisión preventiva, de la que se burla a diario. Pero una cosa es anular una medida, y otra muy distinta es borrar los procesos que siguen su curso. Ese es el punto de partida, antes de entrar a repasar, al detalle, todo el historial de crimen de Vladimir Cerrón. Médico neurocirujano de profesión, Vladimir Cerrón dejó el bisturí para dedicarse a la política. Y desde entonces comenzó a escribirse otra historia. Investigaciones por corrupción y desbalance patrimonial. Lo que ha encontrado la fiscalía, y es muy curioso porque tú me dices que no cobraba, ¿no? Lo que se sabe, pero es más de 1 millón de desbalance. Sí, cuando se ha puesto en evidencia estos ahorros millonarios que tenía, no solo Cerrón, sino también su mamá, Berta Rojas. Cerrón dijo que era producto de su ejercicio profesional, que era un excelente neurocirujano. Yo he conversado con la clínica privada donde él operaba privados de manera exclusiva y haciendo las cuentas no ha ganado ese dinero, eso queda clarísimo y eso está en documentos. Por el lado de la mamá, ella dice que es no solo profesora, sino escritora exitosa, ¿no? Que ha hecho textos infantiles junto con Valdemar. Yo me tomé el trabajo de averiguar cuál era el tiraje de los libros y cuántos habían vendido. Mira, no habían vendido ni 100 libros. Fue condenado por negociación incompatible, por favorecer irregularmente una obra de saneamiento en Loroya. Esa sentencia marcó el inicio de un largo historial judicial. Imagínate cuánta plata más puede haber de un tipo que ha sido 2 veces gobernador de Junín y tiene centenas de denuncias penales por corrupción. Cerrón tenía 2 sentencias firmes que le impedían seguir en la política, incluso ir preso. Se anulan esas 2 sentencias y por este otro tercer caso, donde él tiene prisión preventiva, es que pasa la clandestinidad, ¿no? Hasta que el nuevo TC lo vuelve a poner en circulación. En Huancayo, recuerdan trágicamente su paso como autoridad. Carlos Paredes, periodista de esta casa, relata en su libro un atentado en contra de quienes lo investigaban. Hay 2 casos de periodistas locales que estuvieron investigando a Vladimir Cerrón y a toda su cúpula. Fueron amenazados y después atentaron contra su vida. A uno lo tiraron al caudaloso río Mantaro para asesinarlo. Por un milagro se salvó, se agarró de una piedra. Él está alejado del periodismo, nunca más quiso regresar, es más, se mudó de la ciudad. Y a un segundo periodista que todavía está trabajando, le pusieron un explosivo en su casa, una bomba. Con una orden de captura vigente, pasó meses y luego años sin ser ubicado. Mientras la policía decía que no podían encontrarlo, él seguía apareciendo mediante videollamadas, comunicados y redes sociales. Lamentablemente esto se proyecta a miles de otros casos, donde personas que en estos momentos están prófugos de la justicia, incluso exministros del caso del gobierno de Pedro Castillo, e incluso congresistas también que están prófugos, se van a acoger a la misma resolución. Van a decir, yo no puedo asistir a marcar mi biométrico, a marcar mis restricciones ante el Poder Judicial o asistir a mis audiencias de fiscalía porque me meten preso. Y tomando en cuenta que Vladimir Cerrón lo han librado de la medida restrictiva más alta, que es la prisión preventiva, todo el mundo se podría sumar a este mal fallo, ¿no? No solo afronta los casos La Oroya y el aeródromo Huanca, el caso Los Dinámicos del Centro, la participación de Dina Boluarte como cajera, según la Fiscalía, y el uso de presunto dinero ilegal para mantener la campaña de Pedro Castillo a la presidencia en 2021. Lo persigue. El fallo del Tribunal Constitucional no limpia a Vladimir Cerrón del caso Dinámicos del Centro. Esto hay que dejarlo clarísimo. Vladimir Cerrón sigue y seguirá siendo investigado con personas como Dina Boluarte, como Guido Bellido, como su hermano, que están involucrados en esta organización criminal. Pero lo que hace el fallo del Tribunal Constitucional es abrir una ventana a menores medidas restrictivas. Y esto obviamente afecta para mal a la justicia peruana y por otro lado también genera condiciones para que el prófugo Vladimir Cerrón haga política. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él quiere salir a la palestra
cifra justo en 28 de julio para llenar vacíos que la izquierda está teniendo en estos momentos frente al gobierno de Keiko Fujimori. Y es momento de volver a repetir. Vladimir Cerrón no ha sido declarado inocente. Sus investigaciones y procesos judiciales continúan. Sin embargo, la decisión que hoy le devuelve la libertad abre un interrogante. ¿Por qué una persona que ha acumulado condenas, investigaciones y una prolongada condición de prófugo termina recibiendo este tipo de decisiones judiciales a su favor? Los peruanos siempre tenemos la memoria corta y todo este prontuario lo sabemos hace años, ¿no? Pero claro, nos vamos olvidando y ayer que saliera la noticia casi parecía un personaje simpático, ¿no? Ocurrente. Y ya nos habíamos olvidado de todo este rosario de delitos que carga encima. Buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo, más de 50 marcas y 300 modelos todo el año con el mejor financiamiento, porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. Encuentra tu vehículo ideal solo aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Bien, no sé si habrás estado leyendo las reacciones del Cerrón en su cuenta de Twitter o X, que es la manera como se comunica desde su antigua clandestinidad. Y la verdad es que diera la impresión de que es un personaje mesiánico que siente que el mundo gira a su alrededor y que él puede darle instrucciones a todo el mundo sobre lo que hay que hacer y no hacer, porque uno de sus primeros tweets fue: voy a pedirle a Balcázar que entregue el salvoconducto a Betsy Chávez, que libere a Pedro Castillo. Es decir, salió el rey. Por eso hace muy bien la nota en recordar que, y es la parte en que yo saludaba la decisión del TC, que debería poderse extender a otros casos en los que haya clamorosos también. Quizás ese no fuera tan clamoroso, pero que ha habido abuso con la prisión preventiva, sí. Eso es la parte genérica de la sentencia. Dice, esa es la última medida. Si hay otras medidas, aplíquese. En fin, el caso es controvertido, desde luego. Pero lo primero que ha hecho muy bien la nota es recordar que no está exculpado. O sea, todas las investigaciones tienen que seguir en libertad. Ese no lo ha absolvido. No lo ha absuelto. O sea, de ninguna manera. Absolvido, he dicho que absolvido, sí, estoy como el presidente del Senado, inminente. Sí, sí. Él tiene que someterse a todos los procesos y los procesos tienen que ser rigurosos. Y si como consecuencia de una investigación firme se concluye que los indicios iniciales han constituido delito, tendrá que caer todo el peso de la ley y volver a prisión. O entrará a prisión, porque creo que antes